Segundo, Andoni, ¿verdad que para que salga un plato extraordinario, primero tiene que estar en tu mente la idea de que eso es posible y luego empezar a probar cosas, aguantar la frustración cuando no te sale el sabor que querrías, cuando no te sale la combinación que tú deseabas, pero tú sigues, porque eso es como un faro que tira de ti y sabes que vas a encontrar un camino? Hay muchas personas que no están dispuestas a hacer este trabajo, quieren el camino fácil, y la transformación de la mente es una gran posibilidad. No es un camino fácil, por eso yo suelo comentar que el cambio profundo, la transformación, no es asunto de erudición, es asunto de motivación. No todo el mundo tiene el hambre que es necesario tener para hacer lo que es necesario hacer. Y claro, luego buscamos justificaciones, buscamos excusas. ¿Por qué sabemos que la gente que tiene ese hambre y esa motivación y esa garra por hacerlo lo logra? Porque podemos observar que hay muchos casos de personas que han creado sus sueños y las han hecho realidad. Y no ha sido nada fácil, pero han persistido, han creído en la idea, han seguido adelante. Por eso, bueno, desde mi punto de vista, lo mismo que para aprender un idioma nuevo, por ejemplo el inglés, primero tienes que sentir la necesidad y la ilusión, y luego necesitas un periodo muy largo, donde te sientes muchas veces haciendo ridículo, porque no te entienden cuando hablas, porque tú no entiendes cuando ellos hablan. Al final, algo se abre en ti. No todo el mundo está dispuesto a aguantar esta tensión que se convierte luego en creación. Antonio López, ese pintor maravilloso que tenemos, dijo algo precioso: no he visto nada más bonito que la inteligencia y la bondad juntos. Pues yo creo que cuando hay una bondad sin inteligencia, careces de la capacidad de defenderte de personas que en su ceguera te quieren hacer daño. Cuando tienes una gran inteligencia y no tienes bondad, bueno, pues puedes saber cuál es tu camino, aunque tengas que pasar por encima de otros. Cuando tienes inteligencia y bondad, esa es la mezcla perfecta. Porque sabes dónde tienes que ser cuidadoso y también sabes dónde tienes que ser generoso. Y por eso yo creo que ese es un lugar donde todos podemos mirar y buscar cómo puede aumentar esa inteligencia y esa bondad. Y respecto a lo que tú comentas, Antonio, de la creatividad, carezco de dudas de que la creatividad, en base sobre todo a la investigación que hay, de que la creatividad está asociada a la forma de mirar. La persona que mira al mundo de una manera prefijada nunca podrá encontrar lo que de verdad le está diciendo el mundo. Todas las cosas tienen tantos planos de observación, de tal manera que la realidad es inagotable. La sabiduría, como saborear las cosas, como descubrir las cosas, implica el ponerse delante del objeto, delante de la cosa, con ese espíritu ingenuo, curioso, abierto. Y entonces es cuando la cosa te puede revelar. Cuando uno se pone frente a una cosa o se pone frente a una persona, como yo soy un ser humano, yo tengo un gran intelecto, tú eres una simple piedra, un simple árbol, o yo soy más que tú, en ese momento hemos abierto la puerta a la ceguera. La soberbia, en mi experiencia, es igual a la ceguera. Bueno, Gandhi, que dijo tantas frases de tanta profundidad, más que dijo fue: sé tú el cambio que quieres ver en el mundo. Es decir, si cualquiera de nosotros realmente vivimos lo que decimos, hablamos de generosidad y somos generosos, hablamos de creatividad y nos arriesgamos a cometer un error, eso de forma indudable empieza a extenderse. Y todo ser humano quiere experimentar mucho menos sufrimiento y mucha más felicidad. Y claro, cuando empiezan a ver que una persona en su forma de ser, en su forma de actuar, se está expandiendo, pues claro, pues eso es una invitación a que suceda. Obviamente todo lo que es la transmisión con los medios de difusión que hay hoy en día también puede ayudar, pero no nos olvidemos. La clave es que la persona tenga hambre por crecer, porque puede tener lo mejor de lo mejor enfrente, que como no tenga hambre, como no tenga ese espíritu ingenuo del que hablabas tú, esas ganas de aprender, y piense que todo lo sabe, o que el sistema es el que lo decide todo, esa propia persona está poniéndose en una situación de víctima que le va a impedir por completo aprender. No está abierta, está totalmente cerrada. Entonces, son las dos combinaciones. Cada uno vivir lo que decimos, y en segundo lugar, que esas personas que a lo mejor se pueden beneficiar de esos contenidos, que estén abiertas al menos a
explorarlos. Bueno, las creencias que tienen más impacto en nosotros no somos conscientes de que las tenemos, operan a nivel inconsciente. Es importante que sepamos que este tipo de creencias para nosotros son certezas incuestionables y están dirigiendo muchísimos de nuestros procesos mentales. La clave para saber cuándo una persona tiene una creencia limitante es observar el cuerpo. Cuando un ser humano se llena de tensión ante una situación determinada, cuando un ser humano siente que su cuerpo se bloquea, que su mente se nubla, en ese momento sabemos que una creencia limitante se está activando. En lugar de pensar que ese desafío es demasiado grande, yo invito a un momento de paz, un momento de serenidad y hacerse uno a sí mismo una pregunta. ¿Qué me estoy diciendo a mí mismo? ¿Qué me estoy diciendo a mí misma para sentirme tan insignificante, tan pequeño en esta situación? Es difícil porque las creencias inconscientes tienen, yo lo llamo, su propio sistema inmunitario, su propio sistema para preservarse y mantenerse. Es mi experiencia que cuando buscamos espacios de soledad, espacios de tranquilidad, y hacemos esta pregunta y tenemos la paciencia de aguardar, surge una idea de un lugar muy especial. No procede, la sensación es que no procede de la cabeza, la sensación es que procede del cuerpo. Te viene algo, te viene una idea, te viene un pensamiento muy sorprendente, descubres una nueva realidad y lo que notas inmediatamente es como el cuerpo en su totalidad se relaja. Es como si te hubieras quitado un montón de kilos que tenías en la espalda o llevabas en la espalda sin darte cuenta de que los llevabas. El pasado nos sabe informar. Lo que creo que es importante es que no nos determine. Los filtros son esas gafas de las que tú hablabas, Sergio, que moldean, modulan y alteran nuestra percepción de la realidad. Cuando un ser humano se siente absolutamente impotente para hacer frente a un desafío, a un reto que se está encontrando en su vida, no cabe duda que esos filtros están actuando. No quiero decir para nada que el problema no sea difícil, el problema puede ser muy complejo. Cuando tenemos esa sensación de absoluta impotencia es porque hay una creencia limitante. Siempre hay un camino, a lo mejor no un camino para resolver perfectamente el problema, sino un camino para darle una respuesta a ese problema, a ese reto. Muchas personas dicen que quieren cambiar y no hacen absolutamente nada para cambiar, porque el cambio personal, la transformación, da mucho miedo. Es salirte de esa zona conocida, de tu status quo, y empezar a explorar más allá de las limitaciones que uno mismo se ha impuesto. La personalidad es como un rol, como un papel. Si una persona en una empresa, pongamos por ejemplo, considera que todo lo que es ella queda definida en el papel, jamás se saldrá de su papel, y no cabe duda de que podría hacer cosas más allá de su papel. Igual ocurre con la personalidad. Cuando nosotros decimos yo soy aquí, nos estamos limitando a una descripción que hemos hecho de nosotros mismos que nos impide absolutamente explorar nuevas posibilidades, nuevas oportunidades para nuestra vida. Es la rigidez con la que nos definimos nosotros mismos la que en el fondo nos está limitando. Hay ya muchos estudios científicos muy sólidos que demuestran que cuando utilizamos palabras de tipo negativo y de forma continua, se cambia por completo la constelación hormonal, es decir, cambian las hormonas que hay en la sangre. Las palabras abren cajones emocionales y cajones experienciales en las personas. Por eso la palabra es un símbolo que abre todo un mundo de sentimientos en el ser humano. Las emociones, los sentimientos moldean, modulan nuestra percepción de la realidad. Por ejemplo, si yo ante un problema que es complejo empiezo a decir es espantoso, esto es horroroso, esto es una desgracia, hay que lo resuelva, sin darme cuenta, esto se ha podido fotografiar todo el proceso con técnicas modernas de neuroimagen, empieza a cambiar el funcionamiento del cerebro. Claro. Y al final el propio problema llega a tener tan envergadura que me siento completamente incompetente e insignificante para hacerle frente. Las palabras no se las lleva el viento, las palabras crean profundas realidades. Cuando a veces oigo todas las críticas que se hacen al miedo, como si el problema del ser humano fuera el miedo, la verdad es que me quedo sorprendido. Si el ser humano no tuviera los circuitos y los núcleos del miedo, no podría sobrevivir. El problema del ser humano no es el miedo, el problema del ser humano es la ignorancia de su verdadera naturaleza. Claro, cuando tú no eres consciente de tus recursos y de tus posibilidades, te asustas ante el más pequeño de los desafíos.
Claro que somos ignorantes de nuestra verdadera naturaleza. En un momento determinado de nuestra vida, cuando éramos chiquititos, hicimos una definición, una descripción de nosotros mismos, nos la creímos y ahora vivimos de acuerdo a esa descripción y no de acuerdo a nuestra naturaleza. Nuestra naturaleza, en su conjunto y en su esencia, es perfecta. La palabra perfecta quiere decir completa. Es decir, no somos mecanismos de relojería averiados que nos tienen que arreglar porque no damos la talla. Somos seres excepcionales. Sabemos, por ejemplo, que las personas que hacen ejercicio físico, no tiene que ser deporte, sino ejercicio físico de una manera habitual, media hora al día, andando deprisa, 5 días a la semana, sabemos que aumenta la población de neuronas del hipocampo. Esto se describió en el año 2002. Sabemos que las personas que hacen ejercicio físico cambian su constelación hormonal y son mucho menos susceptibles a los vaivenes emocionales cuando nos encontramos con dificultades en la vida. Sabemos que las personas que hacen ejercicio físico viven más tiempo, sabemos que son menos susceptibles a padecer carcinomas, a padecer tumoraciones malignas. Necesitamos retomar este papel trascendental que juega el cuerpo en todo lo que es la vida completa del ser humano. La aceptación solo significa reconciliarse con la realidad, es decir, asumir una realidad sencillamente porque es, aunque no me guste. La aceptación deja de resistirse a lo que es, deja de luchar con la realidad. Es decir, si a mí me diagnostican un tumor maligno, la aceptación no quiere decir que me guste, la aceptación no quiere decir que esté de acuerdo, la aceptación es que asuma que esa es la realidad y con esa realidad ahora tengo que jugar. ¿Qué ocurre cuando yo acepto? Que me aflojo muchísimo, que esa tensión de la rebeldía contra la realidad produce cambios muy negativos en el funcionamiento del cuerpo y del cerebro. La resignación es una actitud pasivo-agresiva, es decir, no es que yo me ponga a dar gritos, no es que yo empiece a dar voces, pero hay una resistencia, hay un rechazo oculto a esa realidad. Sabemos que la actitud pasivo-agresiva, mantenida en el tiempo cuando es un estado de ánimo, produce una elevación de una hormona que se llama cortisol y que es muy negativa en el funcionamiento, por ejemplo, del sistema de defensa, del sistema inmunitario, en el metabolismo óseo, en el funcionamiento del tubo digestivo. Es decir, la aceptación me permite tomar acciones una vez que he asumido que esa es mi nueva realidad. Cuando una persona se ha definido con un papel, quitarte ese papel es quitarte tu sensación de valor. Esto, por ejemplo, pues lamentablemente lo estamos viendo con mucha frecuencia ahora. Una persona que se ha visto durante muchos años pues en un cargo determinado, en un puesto determinado, y por las cosas que están ocurriendo se ve sin puesto de trabajo, lo que ha perdido es un cargo, no se ha perdido a sí mismo. Esa persona sigue teniendo un extraordinario valor, sigue teniendo unos enormes recursos, una tremenda potencialidad. Ahora, si esa persona se define en base a ese papel, pensará que ya no es nadie. Lo mismo pasa en las transformaciones de la identidad, de la personalidad. Empezamos a tener sensación profunda de vértigo y creemos que si expandimos los límites de nuestra personalidad ya no nos reconoceremos a nosotros mismos, y en el fondo lo que haremos será desplegar y permitir que florezca la verdadera naturaleza, la verdadera realidad que somos.
Thank you.